Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En la clase correspondiente a la semana número 21 en diseño y arquitectura vamos a continuar trabajando con el proyecto del teatro de sombras. Para esta semana ustedes deben realizar o más bien tener ya previsualizado el storyboard. ¿Qué es este concepto? ¿Ya? Es una representación gráfica paso a paso de cómo se va a ver cada escena de este proyecto del teatro de sombras. Este tipo de concepto, esta palabra, se utiliza principalmente en los videos animados, tanto películas, series, ¿ya? Debido a que este tipo de ilustraciones muestran las distintas etapas claves del proceso de creación, ¿ya? El storyboard nos ayudará, ¿cierto?, a observar o a decidir los ángulos de la visión, tipos de encuadres y otros elementos que van a ir apareciendo en nuestro material audiovisual. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a idear qué elementos visuales son los necesarios, ¿ya? Cuáles son los que necesitan más tiempo para la producción e incluso en el teatro de sombras, ¿ya? Como podemos ver, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo, es, vemos que existen elementos comunes en distintas partes del teatro. Por ejemplo, si mi historia se va a basar en un bosque, ¿cierto? Podemos reutilizar a lo mejor la parte del fondo, los árboles, hacer una sola escena o representación y utilizarlas en varias escenas o en varias grabaciones. Además, ¿cierto? Nos ayudan a crear nuestro panorama visual de manera mucho más rápida. ¿Por qué es importante utilizar el storyboard? Es que nos ayuda a detallar las distintas escenas. O sea, nos va a ayudar a previsualizar, ¿cierto?, cómo se verá en el conjunto nuestro resultado del teatro de sombras. La idea de trabajar con el storyboard antes de comenzar a crear los personajes y la ambientación es que ustedes puedan hacer dibujos más bien simples, básicos, ya un par de líneas, ¿cierto? Para crear todo este paneo visual. ¿Ya? Es una buena manera para desglosar todo el material, ¿ya? Y asegurarse de que los distintos elementos que ustedes van a trabajar en su obra se alineen, ¿cierto? O que sean de una misma manera, una misma forma. Además, es una buena manera, ¿cierto?, para compartir un poco la visión que ustedes tienen sobre la obra escrita. ¿Ya? Muchas veces nosotros vamos escribiendo, ¿cierto? Y nos emocionamos narrando una historia, todo el tema, pero al llevarla al papel, o en este caso al crear los títeres, el tema de toda la producción previa para grabar nuestro proyecto audiovisual, ¿cierto? Muchas veces se nos van a escapar de las manos o no vamos a tomar en cuenta a lo mejor ciertos elementos. En cambio, con el storyboard nos va a complementar la historia y además, como les decía previamente, nos va a facilitar el hecho de que nosotros podamos analizar, ¿cierto?, los distintos elementos necesarios que debemos crear para poder presentar nuestra obra. Es importante definir bien la historia, ¿ya? Lo primero que deben hacer es crear el borrador, ¿ya? De qué se va a tratar esta historia, quiénes son los personajes, cómo son estos personajes. Esto iba en la primera parte, ¿cierto?, del proceso creativo, ¿ya? Para poder analizar, ¿cierto?, si es que nuestra historia está completa o a lo mejor van a necesitar un poco más de definición en el desarrollo de esta narración. Luego van a utilizar, ¿cierto?, el storyboard para dibujar las escenas más bien claves.
¿ya? Tratar de presentar qué es lo que va a suceder de la manera lo más claro posible. Que nos muestren el desarrollo de la trama desde el inicio, ¿cierto? Las partes medias en las cuales se va desarrollando o se hace el desenlace de la historia, ¿cierto? Y cuáles son los elementos más bien o los momentos decisivos. La idea es utilizar la perspectiva lo más amplio posible. Recuerden que en el teatro de sombras trabajamos con la superposición de diversas escenas o de diversos elementos para poder desarrollar nuestro trabajo. En el storyboard ustedes además pueden crear pequeñas notas, como por ejemplo, ¿cierto? Presentan una escena, luego pueden describir de qué manera se va a mover el personaje dentro de esa escena, pueden utilizar flechas para indicar el movimiento, a lo mejor si es que es necesario acercar la marioneta, ¿cierto?, a nuestra fuente de luz para ampliar la imagen, ¿ya? Y hacer los distintos detalles. Esto nos va a ayudar a realizar una pequeña, revisión de nuestra historia narrada o de todo nuestro proceso. Nos permite revisar algunas escenas, si es que hay que generar cambios, ¿cierto? Si es que es necesario limpiar un poco la imagen y dejar solamente los elementos más importantes, ¿ya? Y todo eso nos va a permitir llegar hasta nuestro producto final o nuestro resultado. Como ustedes ya tenían listo el tema del storyboard, debía quedar como tarea, ¿cierto?, programada para esta semana. Nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en la creación de la escenografía a partir del desglose de sus proyectos. Lo que vamos a hacer entonces en esta semana es que ustedes vayan haciendo el desglose de su storyboard. Para eso pueden utilizar, ¿cierto?, un papel blanco, cartulinas, papeles que sean más bien gruesos, con el fin de poder dejar listo de a poco, ¿cierto?, nuestra escenografía. Recuerden lo que hablamos previamente de que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, el tamaño del cual va a ser nuestro formato del teatro. En mi caso, sé que el tamaño del teatro es aproximadamente el tamaño de una hoja de oficio. Entonces, a partir de ese tamaño, yo ya puedo saber, ¿cierto?, cuál es las dimensiones en las cuales yo voy a trabajar. Recuerden que estos son más bien dibujos simples, elementos básicos, y lo único que nos interesa más que el detalle en sí es el contorno de la figura. Como les decía anteriormente, el storyboard nos permite crear, ¿cierto?, o más bien previsualizar el desarrollo de nuestra obra, de qué manera se va desenlazando. En este caso, el espacio en el cual yo voy a trabajar va a ser más bien un paisaje de bosque, ¿cierto?, lleno de árboles. Al fondo tenemos las montañas. Entonces, vamos a partir ahí, haciendo eso, el desglose. Analizamos un cuadro, ¿cierto? Y vamos trabajando desde el fondo, ¿cierto?, hasta las imágenes que aparecen en primer plano. Recuerden que lo que va en primer plano debe ser realizado en un papel que sea grueso, puede ser un cartón, una cartulina oscura o negra, y las imágenes del fondo, la idea es que sea con un papel más bien claro para poder hacer el efecto, ¿cierto?, de que nos quede un tono mucho más pálido o descolorido. Entonces vamos a partir desde el fondo creando nuestra escenografía hacia adelante. Vamos a hacer, ¿cierto? La idea es que no utilicemos tanta escenografía en nuestra obra. Entonces, la idea es ir simplificando. Podemos crear el fondo que nos va a servir para varias tomas o los podemos dejar fijos, ¿cierto? En este caso, vamos a trabajar con una montaña.
este va a ser mi fondo el primero, ¿cierto? Luego pongo otro papel y voy haciendo el otro plano. Si ustedes utilizan un papel delgado, les va a quedar la visión o van a poder observar, ¿cierto?, dónde está el fondo que habían realizado previamente. Aquí vamos a hacer montañas que estén un poco más cerca. La idea de mi obra, ¿cierto?, se va a basar sobre una bruja de la época medieval, entonces también después tenemos que empezar a trabajar con la parte de la realización arquitectónica del trabajo. Ya, así vamos haciendo nuestro encuadre. Entonces después ustedes solamente recortan la silueta que van a trabajar. La idea es trabajar con un formato que sea más bien pequeño, que sea accesible, ¿cierto? Para que no se compliquen buscando materiales. Después, más adelante, vamos a ir observando de qué manera vamos a hacer los efectos de las luces en nuestra escenografía y además cómo vamos a poder agregar un poco de color en nuestra obra. Si se dan cuenta, ¿cierto? Aquí ya vamos generando un poco el tema de la perspectiva. Después en el teatro de sombra ustedes se van a dar cuenta que la proyección de la luz también nos va a ayudar bastante a generar el efecto de la profundidad. Ya tenemos esta primera parte. Entonces ahora comenzamos a crear los árboles. Ya, este papel es mucho más grueso. De hecho, se pueden dar cuenta, ¿cierto? En comparación cómo se mueve, ¿cierto? Nos damos cuenta que es mucho, mucho más grueso. Hacemos la forma. Este árbol sería mi primer plano. Ya, siempre el primer plano es mucho más grande, a lo mejor va a tener mayor cantidad de detalles. Luego vamos a ir trabajando también en la forma en la cual podemos hacer algunos detalles a través del sacado. Recuerden que esa era una de las técnicas que se utilizaba. Entonces luego cortamos, ¿cierto?, la figura. Si nos queda espacio aquí, podemos generar también un poco más de profundidad. Trabajamos con otras siluetas. Siempre teniendo en cuenta, ¿cierto?, nuestro storyboard. En este caso estoy realizando esta parte y ya tendríamos la parte de las montañas o el cerro que se observa en la otra imagen. Si se dan cuenta, aquí en este otro cuadro también aparece un árbol en el primer plano. Entonces podemos reutilizar el diseño que tenemos acá. Así ustedes van a poder ir desarrollando las distintas ideas que tengan con respecto a su proyecto. Espero que en la clase de hoy ustedes puedan estar con algunos materiales para ir aconsejándolos y dándoles algunos tips de qué manera, ¿cierto?, ir desarrollando su historia. Espero ver sus dibujos, las fotografías del storyboard de sus obras y una pequeña descripción o narración en la clase. Cuídense, niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.